Hemos querido que este máster refleje todos los aspectos que tienen que ver con el diseño, las políticas y la gestión de la vivienda pública. El máster se organiza en tres grandes bloques. El primero va a tratar todo el tema relacionado con el urbanismo, el planeamiento de la ciudad, toda la incidencia que tiene en la vivienda, concretamente en la vivienda pública. El segundo gran bloque ya tratará de aspectos primero históricos y segundo de interiores de la vivienda, y el tercero tratará del contexto cercano de la vivienda. Como final trataremos aspectos técnicos, tecnológicos, todo aquello relacionado con la construcción, con la eficiencia energética y con aspectos, como digo, más técnicos de la propia construcción de la vivienda pública en este caso. Queremos que el alumnado que hace este máster tenga esa visión global y completa de todo lo que implica la política, gestión y diseño de la vivienda pública.